Hola, buenas tardes. Soy Mario Velada Poyatos, de primero de Filosofía de la Universidad Complutense y voy a hablar sobre la interpretación de los sueños, más en concreto sobre el capítulo 2 de la interpretación de los sueños, que va sobre el método de la interpretación de los sueños y pone a su vez un ejemplo del análisis de un sueño. Empezando con ello, la principal pregunta del capítulo es si los sueños son realmente interpretables. Hago un pequeño spoiler. Según Freud, pues realmente él sí que piensa que son interpretables y que hay varias maneras de interpretarse. Desde los antiguos ya intentaron interpretarlos de distintas maneras, que a Freud no le gustan, pero hay una manera de interpretarlos. Freud piensa que existe un sentido oculto que realmente dice algo del que los sueña. Interpretar el sueño es dar un sentido al sueño, buscar lo oculto en el inconsciente humano. Y para llegar a ese sentido oculto de los sueños, Freud tiene que negar el resto de teoría de la interpretación de los sueños y crear otra nueva. Niega todas, excepto la de Scherner, la cual coge ciertas cosas sobre ella. Algunos ejemplos de las doctrinas profanas, como así las llama Freud, de la interpretación de los sueños, son dos de ellas. Las divide en dos doctrinas principales, el método simbólico y el método descifrador. Ahondando más en estos métodos, el método simbólico considera el contenido onírico como un todo y trata de sustituir este contenido onírico, de cierta manera incomprensible, por contenido comprensible para poder interpretarlo. Freud piensa que está destinado al fracaso porque en los sueños que son realmente muy confusos es realmente difícil buscar algo comprensible en toda esa confusión. Y un ejemplo de este tipo de método sería la exégesis que hace el José bíblico del sueño del faraón, el ejemplo de las 7 vacas con las 7 plagas de Egipto que ocurrieron después. Pues metiéndonos en el método descifrador, este método trata los sueños como una especie de escritura secreta, en lo que cada símbolo o signo se traduce según una clave fija en otro signo con un signo comprensible. Una variación existente de este método y bastante más útil, diría yo, es la que ideó Artemidoro de Daldis en el siglo II después de Cristo, que aparte de tener en cuenta y de intentar descifrar las claves fijas del sueño, también tiene en cuenta las circunstancias vitales de la persona. Pero, quitando todo esto, ¿cómo se llega a la interpretación del sueño? Para que se llegue a la interpretación del sueño, tienes que hacer que los pacientes se abran a contarse sueños y ocurrencias, y ya que puedes tratar el sueño como un síntoma, y porque el sueño puede entrar a una concatenación psíquica que está en el inconsciente humano y puede decir cosas de él que realmente incluso él no podría decir por sus propias palabras. Eh, puede tratar como síntoma si se consigue intensificar las percepciones psíquicas y suspender la crítica a sí mismo. Se puede conseguir llegar a un estado parecido a hipnosis en la que los pensamientos de fondo, que hablo después, puedan salir a la luz. Una vez relatado este sueño, el sueño que cuenta el paciente, este debe ser dividido en varios fragmentos y analizarlos individualmente con las ocurrencias del paciente para llegar a los pensamientos de fondo. Por lo tanto, para cada sueño se necesitará disponer de una información previa a este, que se tratará de las vivencias del paciente anteriores al sueño, sus circunstancias de vida, sus circunstancias de entorno, una información previa, y también se necesitará una indagación de las condiciones etiológicas de la psiconeurosis de los sueños del paciente. No se puede interpretar el mismo sueño de un paciente con histeria de un paciente con una normalidad psíquica, por así decirlo. Bueno, Freud pone un ejemplo de un análisis del sueño, pero no de un sueño cualquiera. Pone un ejemplo de un análisis de un sueño propio, debido a varias razones. Por ejemplo, la abundante información del sueño, es un propio sueño, tiene bastante información de él. Es bastante reciente el sueño porque incluso algunas acciones se llevaron a cabo el día anterior incluso al sueño. Y debido también a la normalidad de su estado psicológico, como hablábamos antes, no es lo mismo tratar un sueño de un paciente como los que tenía Freud, que tenían histeria, que un paciente con una especie de normalidad en su estado psicológico. A presentar el sueño, por así decirlo, voy a empezar hablando sobre una información previa que es muy importante, hay que conocer a los personajes del sueño. Hay 4 personajes principales más Freud, pero que ese ya es claramente obvio. Está Irma, que es una paciente de Freud, a la cual no consiguió curar del todo sus afecciones somáticas y se queja de ello. Otto, que es un compañero médico de Freud, que reprocha a Freud no haber conseguido curar completamente a Irma y, de cierta manera, tiene cierta venganza Freud hacia Otto por estos reproches. El doctor M, que es otro compañero de Freud, que es un amigo en común de Otto y una personalidad bastante importante en el círculo de Freud, y Leopold, que es un médico amigo de Otto que trabaja con gran meticulosidad en sus trabajos.
Metiéndonos en el sueño comienza en un gran salón con muchísimos invitados. Freud lo relaciona con el cumpleaños de su esposa que ocurrió en una casa de verano tiempo atrás, a la que se fueron con unos amigos en el verano en una casa, ¿vale? Después, en el sueño también está Irma, y a la que Freud reprocha no haber acatado las soluciones que proponía y la culpa del propio dolor que la queja. Freud cree haberle dicho esto en el estado de vigilia y siente que esta parte del sueño es una especie de manera de quitarse las culpas y de quitarse de cualquier tipo de reproche ante la idea de, ante el propio dolor de Irla y ante un mal diagnóstico por su parte. Posteriormente, Irma se queja de dolores en la garganta, en el vientre y el estómago y aparte está pálida e hinchada. Eh, Se da cuenta Freud de que Irma realmente nunca tuvo ningún tipo de dolores en el estómago muy severos y ni en el vientre. Y en cuanto a la palidez e hinchadez, ella tampoco tuvo estos síntomas y cree haberla sustituido por otra persona en esta parte del sueño, de la que hablaremos posteriormente. Por qué persona la ha sustituido y por qué? Y después Freud se alarma ante la idea de haber pasado por alto una afección orgánica, que esta en cierta manera es como una especie de, de como de cura hacia él, porque si él no tiene la necesidad de por qué curar las afecciones orgánicas de los pacientes. Él tiene, como médico psiquiátrico, debe curar otros tipos de afecciones que no tienen que ver con las orgánicas. Por lo tanto, él desea este error de diagnóstico, y ya que se vería sin la necesidad de dar ningún tipo de explicaciones y alarmarse ante ningún tipo de reproche. Después se lleva a Irma junto a la ventana para verle la garganta y ella se resiste a abrir la boca, que piensa que se resiste como las mujeres que llevan dentadura postiza y él piensa realmente que no la necesita. Esto le recuerda a una antigua institutriz que se encontraba en la casa de Freud tiempo atrás, que realmente tenía dentadura postiza. Y, y realmente, y piensa que los síntomas anteriores dados, como la palidez y la hinchadez, se deben a una amiga de Irma que tuvo también como paciente tiempo atrás, que tenía estos síntomas. Eh, entonces piensa que en el sueño, en esta parte del sueño, Freud sustituye a Irma por su amiga. Y en cuanto a al pensamiento de que ella realmente no lo necesita, es un halago ante Irma. Posteriormente enseña una mancha blanca en la garganta y los cordones nasales escarriados. La mancha blanca recuerda la difteria, que era la enfermedad de la amiga de Irma, y también la enfermedad que tuvo la hija de Freud 2 años atrás y que le provocó grandes sobresaltos en su vida. En cuanto a los cornetes nasales escarriados, se debe a dos razones principales, que era la adicción severa a la cocaína que tuvo Freud tiempo atrás y a la sobredosis que tuvo un amigo íntimo suyo debido a esta sustancia de la que hablaré a continuación. Rápidamente, Freud llama al doctor M que le repite el análisis. Esto le recuerda a una triste vivencia médica que ocurrió tiempo atrás, en las que le provocó una intoxicación médica a un paciente y tuvo que llamar rápidamente al doctor M que llegó. Y la víctima, también como apunte, la víctima de que la intoxicación tenía el mismo nombre que la hija de Freud. Después, Freud atiende al doctor M, es que atiende que el doctor M está pálido y se ha afeitado la barba y cojea. El doctor M realmente siempre está pálido, pero en cuanto a la cojera, esto le recuerda a su hermano mayor que vive en el extranjero y que tiene artritis en la cadera desde hace poco y está obligado a llevar un bastón. Otto se encuentra ahora junto a Irma. Leopold, bueno, Otto se encuentra, llega Otto, se encuentra junto a Irma y Leopold la explora y detecta otra matidez y una parte de piel infiltrada en el hombro izquierdo. Esto le recuerda a otra evidencia médica en la que Leopold encontró una matidez hace tiempo y sorprendió a Freud por la gran meticulosidad con la que trataba a este paciente. En cuanto a la piel infiltrada en el hombro izquierdo, Freud las señala que esta piel infiltrada justo en el hombro izquierdo le recuerda a la misma matidez que tiene él exactamente en el mismo lugar. O sea, se relacionan las dos cosas. Posteriormente, el doctor M afirma que es una infección, pero que no necesitará ningún tipo de cuidados ni tratamiento si esta sobrevendrá en una disentería y el veneno será eliminado. Que no necesite ningún tipo de cuidados es una gran ayuda hacia Freud porque es un consuelo realmente, eh, porque no necesitará darle ningún tipo de tratamiento y que sobrevendrá una disentería es una especie de burla hacia el doctor M en bueno, en venganza hacia el tratamiento de Irma. Y después, a continuación, Otto le inyecta a Irma una inyección al sentirse indispuesta. La inyección le recuerda al amigo suyo que se murió, que dije antes, que se murió por una sobredosis de cocaína porque se la inyectaba. A eso le recuerda a Freud.
Pues, ve que la inyección es de ácido propiónico. Esto recuerda a una anécdota porque Otto le regaló a Freud y a su familia una botella de licor, la cual desprendía un fuerte olor a matarratas y su mujer se la quiso dar a los criados, pero Freud decidió que no. Esto olor a matarratas le recordó a Freud al ácido propilénico, que lo liga con esta parte del sueño. Posteriormente, Freud piensa que estas inyecciones no se administran tan a la ligera. Esto puede ser una crítica hacia Otto y una autocrítica hacia sí mismo por no haber puesto un buen tratamiento cuando debía haber sido el tiempo. Y la última parte del sueño, Freud señala que la jeringuilla probablemente no estuviese limpia, a lo que se vuelve a ser una crítica otra vez a Otto en manera de venganza. Y terminando con el sueño, aquí se termina la interpretación del sueño y podemos dejar en claro que el sueño cumple algunos deseos despertados por el mismo Freud que incluso tienen que ver con acontecimientos de la noche anterior y con días anteriores, en cierta manera. Y, por ejemplo, se pueden ver, enumerando los deseos que se cumplen, podemos ver que el sueño absuelve de la responsabilidad Freud respecto del estado de Irma, atribuyéndose a otros factores, le echa la culpa, le echa la culpa a ella por no haber acatado su solución, piensa que es un fallo orgánico, que realmente no necesitaría curarlo, por lo tanto se quita de culpas completamente. Y el sueño también es una especie de burla o pequeña venganza médica entre Otto, el doctor M, por el olor al licor y por el acto médico precipitado. Aunque al doctor M realmente no tiene nada personal, porque no ha cometido, incluso le parece raro que en el sueño haya como una especie de burla hacia él. Es como conclusión del sueño, podemos llegar a la conclusión de que el sueño cumple ciertos deseos y quejas y venganzas pequeñas que se encontraban en el inconsciente de Freud. Y podemos dejar en claro que por lo menos este sueño eso es un cumplimiento de deseos. Y en el siguiente capítulo de la interpretación de los sueños, Freud deja en claro que los sueños son realmente cumplimientos de deseos. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias por atender.